Esta lectura nos habla de la misión de Juan el Bautista y yo creo que para entender la profundidad que tiene, la importancia que tiene para nosotros que vivimos tan lejos de todo eso, podemos comenzar por el comienzo de la lectura. Se nos dice a propósito que cuando Dios llamó a Juan, era el 15º año del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Fíjese usted de qué elenco para comenzar la lectura de hoy. Herodes, Pilatos, Anás y Caifás. Es como que se nos dijese, era una época totalmente desastrosa, sin esperanza. Una época en la que había un rey que era capaz de matar niños para sentirse tranquilo. Una época en la que los romanos controlaban Galilea y trataban a la gente como cosas sin valor, las podían matar cuando querían. Una época en la que los sumos sacerdotes, que deberían haber sido los que defendían a la gente, andaban por ahí pavoneándose por la calle de la mano de los grandes y con los mismos criterios que la gente que dominaba el pueblo. Es decir, una época en la que no había absolutamente ninguna esperanza. En esa época Dios lo llamó a Juan. Y Juan era un hombre que no tenía ninguna otra cualidad más que confiar en Dios, abrirle el corazón a Dios, por lo menos lo que se nos dice aquí en el Evangelio. Dios le habló a Juan y Juan lo escuchó. Y con ese hombre que vivía en el desierto, Dios cambió el mundo. Todos esos tetrarcas, esos sumos sacerdotes, no pudieron hacer nada contra el cariño de Dios que quería salvar a la gente por medio de este pobre hombre, pequeño hombre que era Juan. Ahí comienza la historia de la salvación de Dios. Y si uno se pone a pensar, se da cuenta que Dios siempre ha actuado así en la historia, no solamente en el comienzo de la salvación, sino que siempre ha actuado así en la historia. Cuando uno piensa en santos como San Francisco de Asís, como Santa Teresa, como San Ignacio, patrono de esta iglesia, uno se da cuenta que siempre ha sido así. La época de San Ignacio era una época desastrosa también, en la que los mismos cristianos se peleaban, se mataban entre ellos, en la que estaba la peste y muchas otras pestes en la sociedad. Y sin embargo Dios elige a este hombre ya mayor, que era San Ignacio, un hombre sin ninguna experiencia más que participar en la guerra, pero que también le abre el corazón a Dios y con él Dios cambió muchísimas cosas, salvó muchísima gente. Y lo mismo podríamos decir de San Francisco de Asís, un italianito de un pueblo de la Inaca, como diríamos acá. Sin embargo, hasta el día de hoy, Dios sigue salvando gente por medio de esa persona que le abrió el corazón. A mí me parece que si esta lectura se escribiese hoy en día, la lectura comenzaría diciendo más o menos en la época del coronavirus, en la de muchos otros virus, el virus de los teléfonos móviles, en donde todo el mundo, en vez de mirar el corazón, anda mirando el teléfono, en la época en que los gobernantes solamente piensan en el dinero y la mayoría de la gente también, en la época en que todo el mundo dice bonitas cosas y hacemos muy poco para ayudar a los demás, para vivir como Jesús, en una época en la que parece que nadie quiere creer en Dios y que ser cristiano es casi mala palabra. Bueno, en esa época también Dios nos quiere elegir a nosotros. Y lo único que nos pide es que le abramos el corazón. Abrir el corazón quiere decir preguntarse, sobre todo en estos días que nos estamos preparando para eso, o que estamos pidiendo esa gracia, preguntarle a Dios qué quiere de mí, y confiar en Él, confiar que Dios es mi amigo, que Dios es aquel ser que me quiere más que nadie, que me conoce más que nadie, que me puede dar todo lo que necesito y mucho más que no me imagino. Abrirle el corazón a Dios, preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Déjame que cambie lo que tú quieres que cambie, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga. Yo estoy absolutamente seguro que si nosotros le abriésemos el corazón a Dios, Dios podría hacer exactamente lo mismo que nos dice esta lectura que fue escrita para nosotros y la vida de todos los santos que también fueron escritas para nosotros.
Y eso que decimos del mundo, del coronavirus y no sé, de los teléfonos móviles, también lo podemos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. No hay ninguna vida tan desastrosa que Dios no pueda salvar, ninguna situación tan desastrosa que Dios no pueda salvar. Solamente necesita que le escuchemos, que le abramos las puertas. Hay una frase que se repite todo el tiempo en este tiempo de Adviento, que es: abran las puertas. Y yo creo que esa es una hermosa imagen de lo que debemos hacer nosotros, abrirles la puerta a la gracia de Dios. Pero ustedes fíjense que San Juan Bautista, para escuchar la palabra de Dios, se fue al desierto. Esa es una, también creo, enseñanza para nosotros. En estos días necesitamos, no sé, venir un ratito a la iglesia, tomarnos un ratito de silencio, cuando vamos en el tren, en vez de pensar en otras cosas, pensar en Dios, y ahí preguntarle a Dios qué quiere que haga. Y estoy seguro que también Dios quiere repetir todo eso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abrirle la puerta del corazón. Hay demasiada gente triste, demasiada gente enferma de demasiados virus, para que nosotros nos demos el lujo de no escuchar a Dios en estos días. Voy a leer una poesía que ustedes conocerán, una poesía española hermosa, para, no sé, leerla como una oración. La poesía dice así: ¿qué tengo yo, Señor, que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches de invierno oscuras? ¿Y cuánto fueron mis entrañas duras que no te abrí? Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía? ¿Y cuántas veces, hermosura soberana, mañana la abriremos? Respondía, para lo mismo responder mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de abrirle la puerta pronto, para que una vez más Dios pueda salvar a la gente, querer a la gente, esta vez a través nuestro.